porque llegamos de noche y en vez de ponernos a dar vueltas vinimos a tiro fijo. Hoy a la mañana nos encontramos estamos en el medio de un evento. Va a continuar, ¿no? Continuará igual. Sí, porque están en el agua. Hace 3 días que no para de llover en San Petersburgo. Creo que es la primera vez en ¿cuántos años de viaje? Más de 7. El metro más profundo de todo el mundo. A casa. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando del sol porque nos pegaron unos días de lluvia en ruta que nos retrasó casi 2 días. No paraba de caer agua. Tardamos un montón en llegar, pero ya estamos en San Petersburgo. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres saludar? Un sombrero. ¿Un sombrero? Vale, anda a buscar un sombrero. Bueno, ayer encontramos este lugarcito acá en este parking frente al río. Dormimos muy tranqui, la verdad. Sí, la verdad que sí. También usamos mucho la aplicación de Overlander y alguien puso este lugar, así que estuvo bueno porque llegamos de noche y en vez de ponernos a dar vueltas vinimos a tiro fijo. Justo había lugar, entramos perfecto y no nos molestó nadie. Dormimos como hasta las 9 de la mañana. Estaba muy tranquilo el ambiente. Sí, y aparte, supuestamente que estamos con el momento que es las noches blancas en San Petersburgo. Cuando llegamos estaba bastante oscuro, la verdad. Pero hoy yo me desperté temprano porque Lena me pidió agua como a las 4 de la mañana. Había un solazo que ya estaba súper arriba, pero claro, digo, me tengo que levantar ahora. No, son las 4 de la mañana, pero de verdad, ¿viste? Si sentiste... Qué raro, ya el sol entraba por la ventana, pero muy fuerte. Pero sí, era muy temprano, las 4:30. Así que será que amanece muy temprano. Pero estaba bastante oscuro por la noche. Y bueno, ¿qué toca hoy? Planes para estos días, ¿qué hacemos? Ahora vamos a ir hasta la zona de los puentes, o sea, estamos en los primeros puentes. Vamos a ir más hacia el centro, que son en realidad 2 kilómetros de la parte más turística. Y nos vamos a quedar estacionados por ahí. Como siempre, la caravana haciendo ruidos nuevos y me preocupan. No es del motor, pero me preocupan. Así que buscaremos un lugar, estacionaremos por esa zona que está ahí. Aparte viene el fin de semana, sí, claro. Me pondré a desarmar ahí, no vamos a mover el coche. Acabamos de cruzar recién gente de la Embajada de Brasil que habíamos conocido en Moscú. Y quedamos también para comer algo con ellos porque nos encontramos en Moscú y ahora de casualidad acá, así que quedamos para charlar un ratito más y descubrir San Petersburgo, que me parece que está muy bueno. Llegamos ayer de noche, pero nos encantó. De noche muy lindo, muchos edificios iluminados, el río acá en el medio que le da ese toque místico. Así que... Sí, como si estuvieras en cualquier ciudad europea, ¿eh? La verdad que cuando llegamos, ¿no? Nos pareció como que podría estar en Madrid tranquilamente o en San Sebastián. Muy, muy lindo. Y lo vimos de noche, un trocito nada más. Por lo pronto nos vamos a guardar ya todas las cosas, ya desayunamos, ya tomamos un poquito de sol. Nos vamos a buscar un buen lugar para todo el fin de semana, si es posible, no mover a la OMA y... acampar en San Petersburgo. En la tierra de Lenin, antiguamente llamada Leningrado, y hoy se vuelve a llamar San Petersburgo, que era el nombre original. ¿Conseguiste el sombrero? Ay, qué lindo. ¿Sí?
Muy buenos días. Ya estamos en el centro de San Petersburgo. Estacionamos acá anoche al lado de un canal y cuando llegamos, cuando despertamos hoy a la mañana, nos encontramos con que estamos en el medio de un evento espectacular. ¿Qué? La ardilla. Y ahí está el hombre acá. Buenísimo, es como un evento de stand-up, de paddle surf pero la gente viene disfrazada. Calculaban que había venido 10.000 personas por este evento, así que ahora es como una carrera alrededor de unos cuantos canales que hay por acá y justo esta es la salida, así que promete, hay cada disfraces, están todos buenísimos. Acá sería donde empieza el evento. A partir de acá empezaría el evento, pasa por este canal, cruza por ese y de ahí es donde está toda la salida, ¿no? Pero todos disfrazados y está buenísimo. Mirá. Mirá la máscara de Mala, a ver, señalala. La máscara de Mala con el perro. Sí. Con un Pomeranian. ¿Qué más tenemos? Había otra como de... Esa de niña también tiene un perro. Y una... También hay una vestida de flamenca. Unas tenían, mirá, unas de allá tenían 2 perros y recién pasaban y estaban así. Mira, tenemos estos con las batas que recién se levantaron. Aquella va una del Día de los Muertos, de esqueleto. Una de hippie, otra con la bata. Una abeja, Harry Potter, otra hippie por allá. Perros, mirá la cantidad de perritos. 1, 2, 3, 4. Hay 5 perros por lo menos que veo. Voy a averiguar cuánta gente se inscribió porque estamos grabando y está pasando gente, pero miren todavía del lado de la salida toda la gente que queda. Hay miles y miles de personas que se inscribieron. Vimos por lo menos hasta el 3.000 y pico. Vi la numeración pegada en la tabla. ¡Pikachu! Es impresionante la cantidad de disfraces que hay. Pero se acaba de largar o está empezando a largarse. Bueno, supongo que va a continuar, ¿no? Continuará igual. Sí, porque están en el agua. Sí. Aparte, pero hay miles y miles de personas, ¿eh? Calculaban que había 10.000 personas. Sí. Hi, hello. Argentina. Argentina. Vamos. Recién hablamos con uno de los chicos de la organización y nos dijo que se apuntaron casi 10.000 personas, pero que en el momento de que empezó, digamos, había unas 3.000 en el agua. Es verdad que se sigue sumando la gente, la gente sigue llegando y se sigue metiendo al agua, así que todavía no se sabe exactamente cuánta gente hay en realidad, pero son un montón, ya te digo, más de 3.000 había hoy a la mañana. Quedó vacío de este lado, nos vamos a ir hasta unos 200 metros de donde estábamos nosotros, de donde empezó el evento, porque parece que termina ahí y nos acaban de avisar que terminaba más o menos unos 15 a 20 minutos, así que vamos a ver cómo termina el evento y cómo van llegando todos con su tabla. ¿Sí? ¿No hay más barcos? No, Oh. acá Paco, la cerveza.
Hay algunos que van llegando, que los vimos, no sabemos si realmente dieron toda la vuelta o no, porque claro, es un canal gigante que va alrededor de toda la ciudad. Entonces no sé qué partes son las que estaban habilitadas para que vayan pasando, pero nos dijeron que daba una vuelta bastante grande. Hola, we are with Hola. Aksana. Sí, and I know just many songs from Natalia Herrera. Oh, good. Y por eso canto, porque quiero tanto, no se entrega negos llanto y domingo meo sol. Es pasiva. Hace 3 días que no para de llover en San Petersburgo. No para de llover. Pero aprovechamos estos días para trabajar un poquito y hoy toca salir, así que con lluvia y con paraguas salimos. Aprovechamos que ahora paró un poquito y acá la gente, claro, es así. Se está lloviendo, te metes, te resguardás en algún lugar, para y salís a caminar otra vez. Así que nos vamos a comer algo y a pasear por San Petersburgo. Que encontramos te venden la comida al peso, entonces vos elegís lo que querés, te lo pesan y de acuerdo a eso te cobran. Esta especie de momo sorrentino con carne, 75, 80 y algo es un dólar. Y este platito ya se va a 6,99. No es tan barato, pero bueno, está bueno, unas papitas con esto, el momo, más una pizza, gastamos 1.600, no, con todo. Sí, con la cerveza incluida. Con 1.600 con la cerveza, 2 aguas, esto, este plato, más una pizza grande, 1.600 que serían unos 20 dólares aproximadamente. No está mal. Primera vez en ¿cuántos años de viaje? Más de 7 que nos subimos a un bus al tren turístico. Al bus. Siempre es la primera vez para todo. Hoy vamos de turistas. Así que nos subimos al bus turístico de San Petersburgo y nos vamos a dar una vueltita. Pero por la ciudad. tiene buena pinta, la verdad. No tengo ganas de manejar y puedo ir mirando todo. Eso es un puntazo para el chofer siempre. Entonces vamos a darle una chance. Creo que va a estar bueno porque hay muchas cosas para hacer acá, muchas cosas para ver, en las cuales son como edificios. Entonces como que tenés que estar mirándolo, observándolo, dando la vuelta. Y encima tiene, esto no nos pagan, audioguía en distintos idiomas, tenemos en español, así que nos vamos a ir más que felices, creo.
que contó que dio un poco de miedo es que en un barco de repente estaba en guerra y de repente apareció una chica que les obligó a tirar el cañón y después se esfumó. Y también como en un museo hay un fantasma, dicen que por las noches va por los pasillos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Al final nos vinimos como último día de despedida al metro de San Petersburgo, el metro más profundo de todo el mundo. Llega entre los 60 y los 110 metros porque cuando construyeron el metro es una zona muy fangosa, entonces tuvieron que hacerlo muy abajo y hay partes en las que cruza el río que estuvimos mostrando antes y el río es uno de los dos más caudalosos, así que vamos a ver cómo nos va. Ay, a ver, y mostrame las fichas, tenemos monedas. En vez de tarjetas son monedas como antes. Y bueno, vamos a hacer un par de paradas y después volvemos al mismo lugar. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Vamos a bajar. Es decir, es el metro más profundo del mundo. Es el metro más profundo del mundo. ¡Wow! Boludo, mirá. Habíamos estado en el de Praga, que era largo, pero este sí que es un poco más largo que los de Praga. Súper largo, menos que es. Estamos llegando a la profundidad de la Tierra. Es larguísimo, no llegamos más. Pesa mucho. Pesa mucho. Y aparte miren lo que tiene es que tiene... Para que dejar pasar acá. Está lleno de publicidades porque claro, es tan largo el camino que algo tenés que ir haciendo. El que no va mirando el móvil y tenés un montón de publicidades diferentes en el medio. Y eso fue la primera parte, no terminamos de bajar, mirá, quedan más. Acá no te dan el asiento en Rusia. Bueno, se nos acaba Rusia. Nos vamos. Ya. Saliendo de San Peter. Saliendo de San Peter, hermoso. Hermoso San Petersburgo hasta las afueras también, la verdad. No digo que es la ciudad más linda, pero es una de las ciudades más lindas que estuvimos sin duda, la verdad. Alucinante, alucinante. Pero bueno, todo, ¿cómo era? Todo concluye. Todo concluye al fin y tenemos que seguir, nos vamos a encontrar con mamá, que nos va a cocinar dentro de 2 meses. Vamos, la Abu. Bueno, mes y medio te digo, ¿eh? Sí. Estamos ya a casi mitad de agosto, parece que no, pero claro, nosotros vamos lento y el otro día hablamos con la hermana, digo, no, ¿qué día es hoy? Ya estamos a 8, 9 de agosto, nos tenemos que ir, porque si no, no llegamos. Yo pensaba que estábamos en 1 de julio, una cosa así, imagina, o sea, que iba más de un mes atrasado. Y sí, cuando dijo Pau que estábamos a primeros días de agosto, nada, le tenemos que meter porque no llegamos, por más que en realidad estamos bastante cerca porque no Ya lo nos miré, queda. pero debe haber 4.000 kilómetros
un poco más, 5.000, ponerle a todo trapo hasta la casa de mi hermana. Nosotros para hacer eso necesitamos un montón de tiempo, porque hay lugares que tenemos que ir sí o sí, y sabemos que van a ser más de 2 o 3 días, hay gente que tenemos que visitar, repuestos para la OMA, nos vamos de Moscú, habíamos venido a Rusia, en un principio iban a ser 5 días, y después cruzar a Kazajistán, y llevamos por lo menos 7 semanas. Sí, mes y medio en Rusia. Así que nada, nos vamos. Compramos 8 litros de aceite, acabo de comprar recién, llené full tanque, ahora nos falta comprar el gas. Supuestamente todas esas cosas son más baratas acá que en Europa. Compramos una buena bolsa de pañales también. Y nada, en realidad estamos a 3 horas de la frontera, que sabemos también que va a ser una frontera no complicada, pero sí cansadora, porque supuestamente te revisan todo. Mucha gente cruza por ahí porque es la primera, la que está derecho a San Petersburgo, que va a Tallinn, está cerrada, así que tenemos que bajar unas 3 horas y después volver a subir otra vez. Y al ser el primer borde, ya nos dijeron, está lleno de camiones y de gente que quiere cruzar Europa. Estamos a solo 350 kilómetros de la frontera con Estonia. La idea es ir a Tallinn, pero como no podemos ir directamente por esta frontera, que es la de Narvas, que es la más cerquita que tenemos, sí o sí tenemos que ir hasta el sur. Y después, para subir hasta Tallinn, son unos 200 kilómetros porque el país es súper pequeñito. Entonces nos vamos a ir a conocer Tallinn y de ahí ya empezamos a bajar, y de Estonia pasaremos a Lituania y así sucesivamente hasta llegar a España. Así que nada, vamos a meterle pata, que nos queda un mes y medio, y vamos a intentar pasar la ITV también. Le vamos a meter un poco de ruta estos días y llegar a España. Y dejamos un mensajito a ver si crees que va a aguantar la OMA sin romperse hasta España. A ver, poneme un comentario. Ya que estoy hablando de los comentarios, es súper importante para nosotros y es una muy buena forma de ayudarnos con el canal, poniendo un comentario, no solamente suscribiéndose o mirando el video, sino que dejando un comentario nos ayudan un montón. Así que chicos, familias, pongan un comentario cada videito que sacamos, porque si no, no crecemos. Porque si no, no crecemos. Al poner un mensaje, Don YouTube dice, a este chico lo quieren mucho, esta familia, entonces lo vamos a subir y los vamos a mostrar más. Si no tenés comentarios, no te muestra, porque es como que nadie te quiere. Entonces, tírenos un poco de cariño y dejen comentario cada vez que vean un video, porfa. Último día en Rusia y no nos podemos ir. Hace como 3 horas que estamos queriendo salir y no para de llover, pero de forma torrencial. Mirá cómo se inundó donde estamos aparcados, todo alrededor. Todo lleno de agua, pero vamos a salir igual porque justo ahora paró. Nos quedan unos 70 kilómetros hasta la frontera, así que cuando llueva mucho vamos a tener que ir parando a esperar un poquito y después seguimos. ¿Cómo están? Bien. ¿Preparados para cruzar de continente hoy? La verdad que los únicos 2 continentes que hemos manejado, hemos estado en todo el viaje y bueno, todo el tiempo, es Asia y... no, 3. Asia, Oceanía y Europa. Muy bien. Y ahora estamos regresando a Europa, vamos a cerrar el círculo, ¿no? Sí, vamos a ver a la Abu y a las primas. ¡Qué bueno! Bueno, ya tienen todo ahí montado para entretenerse en la frontera. ¿Y vos qué? Un zapato de color. Vamos a limpiar los cristales. Se supone que tenemos una larga espera, una larga fila en la frontera para salir de Rusia. Igual nos dijeron que los controles son más para los coches y para la gente rusa, no para los de afuera. Pero bueno, vamos a ver cómo nos tratan en la frontera para salir y cómo nos recibe Europa, si nos controlan mucho por estar viniendo desde Rusia. ¿Ese para dormir la siesta ahora?
Ahí. Ay, me voy a dormir la siesta. Bueno, ya estamos para arrancar, López. Todo listo, señoras y señores. Estamos listos. Ya cambiamos, ¿no? ¿Fuiste a cambiar dinerito recién? Listo, ya fui a cambiar ahí. Había un par de mafiosos importantes. O sea, o aceptabas el precio, no daba ni para regatearles, ¿viste? Pero nada, todo bien, buena onda. Y nada, ahora el tema es que son un montón de horas, ya nos dijeron todo, espero que no, que tengamos suerte, pero nos dijeron que son un montón de horas, que 6-7 horas no te las quita nadie, cuando lo normal es que te digan 2, 3 y al final son 5, acá ya te están diciendo 6-7 horas para poder cruzar. Pero bueno, ya estamos, tenemos todo preparado, agua, mate, yerba, galletita, yogur para los nenes, todo. Así que salimos antes que se arregle más fuerte. La verdad que mucha historia esta ciudad que estamos dejando, que va a ser la última, por ahí paremos en algún pueblo para cargar gasolina o algo así, pero... Skop. Sí. Skop, mucha historia. Skop tiene 1121 años, creo que dijo algo así, nos dijeron ayer, o sea, más de 1000 años, y se estima que hay papeles como que ya se hacían comercios desde acá más antiguos, pero bueno, tiene más de 1000 años la ciudad, muchísima historia en el tema de guerras y siempre que bueno, Rusia está ahí metido. Nos vamos muy contentos, nos trataron muy bien, hay que decir las cosas como son, todo el mundo nos trató muy bien, no tuvimos ningún problema, siempre acercándose con una sonrisa, con un buen gesto, con una fruta, con una mermelada típica, muy buena onda, pero bueno, como dijimos antes, todo concluye al fin y todo tiene un final. Dejamos Asia, si Dios quiere, dentro de 60 kilómetros. Estamos entrando después de 7 años, la OMA vuelve a entrar a Europa. Qué paseo nos dio, Con muchos más kilómetros. Qué paseo nos dio, Sí, con más de 90.000 kilómetros encima. Nos llevó un buen camino. Hasta Singapur y vuelta, nada. 90.000 kilómetros en Asia se mandó la loca. Así que bueno, nada, ya empieza otra historia. Ahora a ver si cerramos el círculo llegando a España y le damos unos cuantos mimos que se los merecen, lo decimos. Según el Google, en Estonia la gasolina ya está a 1,50 de euro. Así que... Y acá está a 60 60 y pico, 70 céntimos, 80 céntimos más o menos en cambio. Así que vamos a llenar tanque Full. y tenemos 25 litros ahí en unos tanques adicionales para cargar. Y... Más bidones, tengo un par de vasos, las botellitas de los nenes. Todo a full. Vamos a cargar gasolina, también compramos aceite, refrigerante, todas esas cosas eran mucho más baratas acá. Últimos pasos, me voy a cargar gasolina. 72 litros con 70, casi 73 litros por 4.880 rublos. Decilo eso, decilo. 7 años se pegó en Asia, qué vacaciones, pero la hicimos laburar, pobre vieja. ¿Con cuánto nos vamos? A ver, ¿cuántos kilómetros? 92.000 kilómetros. 92.000 kilómetros desde que salimos de España llevamos. Y ahora estamos regresando a Europa. 92.000 kilómetros entre Europa y la verdad que fue casi todo en Asia. Porque estuvimos mucho tiempo en Asia. Continente al que volveremos seguramente y si todo sale bien una y otra vez porque la verdad que nos encanta. Estamos en la puerta, fila de coches, fila de camiones, llegamos súper rápido porque encima nos pegamos un susto recién, había no sé de qué era, había una barrera pero muy finita, roja, de un hierro, con un tío con un chubasquero, estos de la lluvia, de plástico verde, al ladito de un pinito, ni se veía, decí que este lo tenía abierto
y no me dio tiempo a frenar, me tuve que tirar para el otro lado, no rompimos el parabrisas de casualidad. Entre toda la lluvia, así de chiquita, no había una luz, no había un semáforo, no había nada, y él no estaba con nada reflectante, sino con algo verde medio escondido atrás de un pino. Casi me lo como. Así que nada, bueno, llegamos ya súper rápido. No hay No nadie, hay ni igual. un coche acá. Nada, Ahora nada no sé más. si es que hoy tenemos que dormir acá y ya no nos dejan pasar, o cómo es la historia. Son exactamente las 14:55, así que vamos a ver cuánto tardamos en hacer todo el proceso. Estamos en la puerta, semáforo en rojo, todavía no hicimos ningún trámite, así que a partir de ahora empieza a correr el reloj, a ver cuánto tardamos en llegar a Estonia. Vale, los papeles lo mismo. Recién terminamos el control ruso, entró el hombre y revisó todas las puertas, que solamente se podrían pasar 10 litros de diésel adicionales y nosotros llevamos 25 adicionales. A partir de ahí ya entraríamos en territorio estonio.